Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Es un gusto compartir con ustedes este nuevo programa académico. Se trata del Diplomado Iberoamericano en Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, espacio que lo hemos creado con la finalidad de profundizar en los participantes sus conocimientos y dominio en temas actuales sobre las principales instituciones del derecho constitucional, de la relación entre constitucionalismo y democracia, de las tensiones entre gobierno y ciudadanía, en fin, bueno, los tópicos que nos ocupan precisamente en estos tiempos y que merecen especial atención por parte de los juristas, por parte de los politólogos, de los asesores, del Estado, de los ciudadanos, para que conozcan cuáles son los avances, los desarrollos que existen en esta materia. Y desde luego, como no puede ser de otra manera, lo hacemos de la mano de grandes figuras, de grandes profesores del derecho constitucional, entre quienes naturalmente destaca la querida profesora María Elena Attard, quien ya nos acompaña en esta sesión. Pues la doctora María Elena Attard precisamente abordará uno de los tópicos más importantes en materia de asesoría frente al Estado, que son los elementos del Estado. La doctora María Elena Attard nos saluda desde Bolivia, el querido país desde el cual tenemos un amplio público que viene siguiendo nuestras transmisiones. Ella abordará, como les decía, los elementos del Estado, que por ejemplo en el caso ecuatoriano son tópicos que interesan muchísimo, por ejemplo, para hablar en materia de reforma constitucional. La Constitución ecuatoriana dice, usted no puede hacer reformas a la Constitución cuando afecta a los elementos constitutivos del Estado, dice, por ejemplo, y en esas condiciones, pues la Corte Constitucional se encarga de mencionar, si es que usted quisiera alterar elementos como estos, tendría que hacer un proceso más grave como el proceso constituyente. A ese punto llega la importancia del tema de los elementos del Estado y que desde luego pues nos va a compartir la doctora María Elena Attard. Bienvenida, querida doctora, está en su casa. Pues para nosotros un honor contar con una jornada inaugural en donde la primera conferencia sea de una profesora tan calificada como usted. Bienvenida, doctora, es todo suyo este espacio. Muchas gracias, querido doctor Damián Armijos. Le mando desde Bolivia un abrazo gigante a Latin Juris y a través de usted a todas y todos quienes hicieron posible este maravilloso evento. Qué lindo reunirnos, reflexionar, debatir y repensar siempre el constitucionalismo desde Latinoamérica. Así que muy agradecida con esta invitación, querido doctor Damián. Y como usted mencionaba, pues vamos a abordar el Estado, pero también los elementos del Estado desde un punto inicial que quisiera contextualizar, que se enmarca en lo que son los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. Vamos a ver cómo desde estos nuevos constitucionalismos, que es realmente el desafío en Latinoamérica, ¿no? Es repensar también los modelos de Estado, no solamente para limitar el poder, sino también para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Entonces, como primer punto, desde una visión metodológica, me gustaría mucho repensar esta visión de los constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, ¿no? Y aquí hay una corriente muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, sigo al profesor Rubén Martínez Dalmau, sigo a profesores latinoamericanos muy importantes como Raquel Irigoyen, Antonio Volkmer, ¿no? Que están empezando a reflexionar justamente sobre el repensar de la teoría constitucional y de los modelos de Estado desde Latinoamérica, ¿no? Entonces,
estos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos que van a irradiarse en los modelos de Estado, pues van a tener una finalidad importante a partir de la concepción justamente de principios o de hilos argumentativos esenciales, ¿no? Vamos a ver cómo en Latinoamérica estos nuevos modelos de Estado, y este es el caso del Ecuador, de Bolivia y muy probablemente de Chile a partir de este proceso constituyente que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el modelo de Estado va a cambiar desde los hilos argumentativos de la plurinacionalidad, del pluralismo, de la interculturalidad, pero también cómo los modelos de Estado van a cambiar a partir de la influencia del derecho internacional, de los derechos humanos y especialmente de este enfoque de especificidad del derecho internacional de los derechos humanos, a partir del cual los modelos de Estados van a garantizar derechos, pero no solo desde una lógica de igualdad formal, sino vamos a empezar a ver cómo vamos a aplicar el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, de interculturalidad, ¿no? A partir de los cuales vamos a ver que a partir de estos modelos no todos estamos en la misma condición para ejercer los derechos, sino que existen históricas relaciones. Latinoamérica se ha construido a partir de históricas relaciones de asimetría, de poder por razones de género, por razones raciales, por condición económica, etcétera. Pues, por lo tanto, estos modelos de Estado contemporáneos, desde este constitucionalismo latinoamericano, debe asumir una estructura desde una lógica de una cláusula no de igualdad formal, sino de igualdad sustantiva y de prohibición de discriminación, a partir de la cual, desde estos modelos de Estado, y especialmente me voy a referir al modelo de Ecuador y al modelo de Bolivia, en el esquema de derechos fundamentales que han asumido, ¿no? Porque también debo decir, y creo que esta es y aquí sigo también a Roberto Gargarella, ¿no? Las constituciones latinoamericanas son un paradigma. Veamos la del Ecuador y la de Bolivia y los modelos que han diseñado, un paradigma en el esquema de derechos fundamentales. Sin embargo, lo que no ha cambiado es nuestras salas de máquinas, ¿no? Es decir, todavía queda un pensamiento a partir del cual pues seguimos pensando en cláusulas de igualdad formal, seguimos con resabios que evitan el ejercicio pleno de los derechos. Entonces, por eso es que en esta reflexión, y agradezco esta clase inaugural, porque este diplomado realmente va a abrir horizontes desde Latinoamérica, y por eso pretendo desarrollar no los elementos tradicionales del Estado, sino más bien referirme a cómo vamos a ver el modelo de Estado desde los derechos fundamentales y desde el esquema de derechos fundamentales que tenemos en el caso del Ecuador y en el caso boliviano, ¿no? Por lo tanto, a partir de ello, lo primero que voy a decir en este contexto de los constitucionalismos dialógicos latinoamericanos es justamente que vamos a tener que entender el tránsito de modelo de Estado que hemos tenido con todos los elementos que conllevan. Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, ¿no? Parten de lógicas de estados monistas. Todo el proceso independentista latinoamericano parte de estados monistas, excluyentes, monoculturales, basados en una cláusula de igualdad formal y a partir de fórmulas, ¿no? De un modelo de Estado creado a partir de fórmulas de una ciudadanía excluyente. Por ejemplo,
En el caso boliviano, la primera constitución, la de 1826, el artículo 14 establecía que eran ciudadanos los varones, letrados, no sujetos a servidumbres domésticas. Vean cómo la población, las mujeres, los miembros de los pueblos indígenas, también por criterios de condición económica, estaban absolutamente excluidos del ejercicio de derechos civiles, políticos, ¿no? Y por lo tanto, todo el sistema jurídico, todo el andamiaje del modelo de Estado surge a partir de históricas relaciones de discriminación, que es precisamente la nueva visión de repensar el modelo de Estado, como vamos a ver enseguida, desde la cláusula de igualdad sustantiva y también a partir del influjo de principios como la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar es este tránsito, ¿no? De un Estado monista a un Estado constitucional, plurinacional de derechos, por lo menos constitucionalmente, aunque también, como vamos a ver, la gran crítica, y esto, el ejemplo es Ecuador y Bolivia. Yo creo que el Ecuador y Bolivia tienen dos modelos constitucionales de exportación, ¿no? Que refleja justamente toda esta visión de los constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. El problema es que como no hemos cambiado realmente nuestras salas de máquinas siguiendo a Gargarella, pues tenemos una brecha de implementación muy grande, tanto en el Ecuador como Bolivia, lo que hace ver que tenemos que seguir reflexionando porque estos modelos de exportación tienen que ser materializados. Y justamente el diseñar un Estado constitucional, es decir, con componentes a partir de los cuales se entiende, por ejemplo, la aplicación directa de derechos, la igualdad jerárquica de derechos, como vamos a ver enseguida, todo un régimen de garantías jurisdiccionales, ¿no? Un componente bajo la supremacía constitucional, etcétera. Pero este Estado constitucional no lo debemos mirar desde el molde eurocéntrico, sino la plurinacionalidad, como vamos a ver, va a tener una incidencia directa no solo en el modelo de Estado, sino en el modelo constitucional. Y por eso este modelo de un Estado constitucional plurinacional de derechos, porque vamos a ver cómo el esquema de derechos fundamentales, y esto en el caso del Ecuador y en el caso boliviano, rompen el molde eurocéntrico. Eso nos invita, y por eso también la importancia de este diplomado, ¿no? Nos invita a generar teoría constitucional desde Latinoamérica. Yo creo que ese es uno de los desafíos, empezar a mirar los derechos no desde la matriz eurocéntrica, ¿no? Sino más bien desde esta teoría constitucional, desde estos modelos de Estado y de estos modelos constitucionales. En esa línea, entendiendo ya que estamos en un Estado constitucional, plurinacional de derechos, lo primero que es importante ver es cómo este modelo de Estado va a tener sustento en dos pilares esenciales, ¿no? En un primer pilar vamos a ver la importancia de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y estos procesos de descolonización y de despatriarcalización, ¿no? Pero vamos a ver también cómo en estos modelos que van a incidir en el modelo de Estado y en el modelo constitucional vamos a tener una influencia directa del derecho internacional, de los derechos humanos, bajo procesos de traducción y entendimiento, y no solamente desde una lógica de recibir estándares internacionales, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también desde Latinoamérica generar avances progresivos que también a partir del principio de progresividad sean recepcionados por estos tribunales. Entonces, esto
conlleva también un repensar de diálogos interjurisdiccionales entre las cortes regionales y altos tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos o el Comité de la CEDAW en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? En ese sentido, pues a mí me gustaría desglosar muy rápidamente algunos de estos principios de plurinacionalidad, de pluralismo, de interculturalidad y algunos otros herramientas desde el derecho internacional de los derechos humanos para justificar esta idea de un Estado constitucional plurinacional de derechos, ¿no? Cuando vemos el tema de la plurinacionalidad, yo creo que todos los países latinoamericanos, más allá del reconocimiento constitucional, todos somos plurinacionales. Latinoamérica está tejida a partir de la diversidad cultural y este es un tema muy importante. Y la plurinacionalidad se construye en el marco de una interdependencia con la cláusula de libre determinación de los pueblos indígenas, que no solo ha tenido un avance importante en la Constitución del Ecuador o de Bolivia, sino ha tenido ya avances importantes en instrumentos como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, avances que desde el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de reformas constitucionales, deben ser consideradas, ¿no? Entonces, esta plurinacionalidad y en esta visión de entender el Estado, ¿no?, va a irradiar en la parte dogmática de la Constitución y va a irradiar en la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática, por eso enseguida vamos a ver el esquema de derechos fundamentales, pero además va a traer consecuencias orgánicamente, por ejemplo, en el caso boliviano, para un tribunal constitucional plurinacional que debe aplicar pautas interculturales de interpretación, que debe construir pluralmente los derechos, que debe aplicar nuevos métodos del derecho, como por ejemplo los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales, los peritajes antropológico-culturales, es decir, superar esa forma de juez constitucional de escritorio, y este es un juez más bien que escucha, que siente, que entiende especialmente las voces de los históricamente excluidos, las mujeres, pueblos indígenas, en el marco de patrones estructurales de discriminación, ¿no? Entonces, por eso, esa plurinacionalidad va a irradiar en el esquema, en este esquema de derechos fundamentales y también en la parte orgánica, repensar un tribunal constitucional plurinacional, una asamblea legislativa plurinacional, un sistema plural de justicia en el cual tenemos una justicia ordinaria que tenga la misma jerarquía de la justicia indígena, son conceptos que van a cambiar los moldes de los estados monistas por estos estados constitucionales plurinacionales destinados a una cláusula, a materializar la cláusula de igualdad, pero también en clave de plurinacionalidad, pluralismo y de deconstrucción de relaciones de poder, de asimetría, de desventaja, para que se logre el ejercicio pleno de derechos sin discriminación, ¿no? Entonces, esta plurinacionalidad va a irradiar la parte dogmática, la parte orgánica de la Constitución. Pero además, y este es otro tejido de los constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, quizás un rasgo sumamente importante para entender este cambio de modelo de Estado, para ver que los elementos del Estado no se deben mirar desde el Estado monista, desde el Estado homogeneizante, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo uno de los grandes rasgos a los cuales ha consagrado la Constitución del Ecuador y la boliviana es el pluralismo jurídico, pero de tipo igualitario, ¿no? Pluralismo jurídico de tipo igualitario va a entender que en estos modelos de estados diversos, ¿no?, tenemos, como les decía, un sistema plural de justicia en igualdad jerárquica, pero además, y aquí viene uno de los cambios que quisiera resaltar, el pluralismo jurídico de tipo igualitario va
a conllevar un sistema plural de fuentes jurídicas. En el Estado monista, recuerden esta visión, la ley era la única fuente directa de derecho, porque este Estado monista tenía el monopolio en la producción normativa, ¿no? La jurisprudencia, los usos y costumbres eran fuente secundaria de derecho. Estos modelos de Estado, pensados desde estos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, desde los hilos de la plurinacionalidad, del pluralismo, van a conllevar un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Y aquí vamos a ver cómo se va a armonizar la ley interna, el derecho internacional de los derechos humanos y las normas, procedimientos, cosmovisiones, principios, valores de los pueblos indígenas. En ese sentido, en este modelo de Estado, basado en este pluralismo jurídico de tipo igualitario y de fuentes jurídicas, la ley va a ser fuente directa de derechos, sí, pero no la única. Pero además, esta ley va a ser fuente directa de derecho en tanto y cuanto responde en contenido a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Una Constitución que, por ejemplo, en el caso del Ecuador y en el caso boliviano, el artículo 11, el potencial que tiene el artículo 11 de la Constitución del Ecuador y el 109, parágrafo primero de la Constitución boliviana, ese principio de aplicación directa de derechos que plantea, ¿no?, un modelo, el valor primero normativo de la Constitución. Los derechos en este modelo de Estado, los derechos no necesitan una ley de desarrollo porque la Constitución tiene un valor normativo. Y eso conlleva, en esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, conlleva la vigencia de un modelo argumentativo. La reivindicación en este modelo de Estado, hay una reivindicación del activismo judicial, por supuesto no un activismo judicial arbitrario, sino sujeto a las propias pautas constitucionalizadas de interpretación que están en la Constitución del Ecuador y también en la Constitución boliviana, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues vemos cómo también este modelo de Estado va a cuestionar la vigencia exclusiva del positivismo jurídico. La ley sí fuente directa de derecho, en tanto y cuanto responde en contenido a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Entonces, en ese sentido, esta ley va a ser fuente directa de derecho. Si esta ley no responde a la Constitución y al bloque, por eso viene todo el modelo argumentativo a partir de dos métodos. El primero, cuando existe una contradicción de norma interna, por ejemplo, con una norma de derecho internacional a la luz de la doctrina del estándar más alto de protección, por ejemplo, bajo el método de el control de convencionalidad en este sistema plural de fuentes jurídicas, debe aplicarse el estándar más alto de protección, por ejemplo, que podría emanar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la jurisprudencia, pero no solo internacional, sino también la jurisprudencia interna de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, de la Corte Constitucional del Ecuador, o si se asumen sistemas preeminentemente concentrados de control de constitucionalidad en cortes constitucionales o tribunales constitucionales, en este sistema plural de fuentes jurídicas, esa jurisprudencia ya no va a ser fuente secundaria, va a ser fuente directa de derechos, va a generar efecto vinculante para casos futuros. Entonces vean cómo este modelo de Estado supera el entendido de que solo la ley es fuente directa de derecho, incorpora en el pluralismo jurídico a la jurisprudencia, pero además
desde estos hilos de diversidad cultural, ¿no? Incorpora a las normas, por eso ya en este contexto, ¿no? Y sigo aquí a la profesora Raquel Irigoyen, ya no seguimos el concepto de usos y costumbres, porque usos y costumbres nos lleva a una idea de pluralismo jurídico subordinado, cuando esta visión y especialmente los avances de la Constitución del Ecuador, la boliviana y probablemente la chilena, ¿no? Nos lleve a una lógica de un pluralismo jurídico, pero ¿de qué tipo? De tipo igualitario. Por lo tanto, las normas, procedimientos, cosmovisiones, principios, valores de los pueblos indígenas ya no son fuente secundaria de derecho, son fuente directa de derecho, pero no desde una lógica de un compartimento estanco, sino desde una visión de la interculturalidad. Por eso es que en la lectura del constitucionalismo no podemos entender la plurinacionalidad, no podemos entender el pluralismo sin la interculturalidad. La interculturalidad nos va a dar una idea de diálogos interculturales, de complementariedad, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú, países diversos, ¿no? Y esta diversidad no se plantea en términos de contrarios, sino más bien en términos de diferentes, pero siempre diferentes dialogantes. Por eso es que la interculturalidad genera dinamicidad en la construcción de derechos, y este modelo de Estado parte justamente en los hilos conductores de la interculturalidad, consagrada en el caso del Ecuador por la Constitución del Ecuador y también por la Constitución boliviana, ¿no? Entonces vean cómo es hasta este punto, desde el pluralismo, desde la diversidad, este es nuestro modelo de Estado, los elementos tradicionales, ¿no? Han cambiado, y esta visión monista del Estado se ha superado. Por eso esta visión del pluralismo jurídico, el sistema plural de fuentes jurídicas, sistemas plurales de control de constitucionalidad, ¿no? En estos sistemas plurales de control de constitucionalidad, la propuesta desde Latinoamérica son tribunales con composición plural, ¿no? Justamente por las pautas interculturales que se deben utilizar a partir de autoridades que devengan de la justicia ordinaria, pero también de la justicia indígena, composiciones paritarias en cortes constitucionales y tribunales constitucionales entre hombres y mujeres, pero además no participación, una composición que, por ejemplo, también consagre a la mujer indígena históricamente discriminada, ¿no? En toda la sociedad y las sociedades diversas latinoamericanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos nuevos modelos, esta visión nos hace reflexionar también sobre el esquema de derechos fundamentales y los principios que rigen este esquema de derechos. Por eso nos enmarcamos un Estado constitucional plurinacional de derechos, derechos en plural, ¿no? En estos derechos en plural, considero que tres son los principios rectores de este constitucionalismo y que van a incidir en el modelo de Estado constitucional plurinacional de derechos, ¿no? Vamos a ver cómo la Constitución del Ecuador y de Bolivia siguen estos principios rectores que se plasman en la igualdad jerárquica de derechos, en la aplicación directa de derechos y en un potencial de Latinoamérica que es la directa justiciabilidad de los derechos, ¿no? La igualdad jerárquica es muy importante. Por ejemplo, esta igualdad jerárquica en el caso de la Constitución boliviana está en el artículo 109, parágrafo primero, entendido también armónicamente con el 13, parágrafo tercero. Desde estas visiones, ¿no? Hemos superado, y lo mismo sucede con el Ecuador, la lógica de la teoría generacional de los derechos,
derechos, ¿no? Entonces, esta ha sido la primera consecuencia. Desde Europa todavía se sigue argumentando los derechos desde derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera, y bueno, hay más generaciones, ¿no? Pero esta teoría generacional de los derechos eurocéntrica, que parte, por ejemplo, de la visión del sistema universal de protección de derechos humanos, recuerden ustedes, tenemos un instrumento muy importante que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego vienen los pactos gemelos del 69, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ustedes me preguntarán, ¿y no pudieron hacer un solo pacto internacional de derechos? Es que esta es la explicación de la teoría generacional de derechos, que desde este diálogo constitucional, por lo menos en teoría, lo han superado la Constitución del Ecuador y la Constitución boliviana. ¿Por qué? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea la directa justiciabilidad de derechos en herramientas como el habeas corpus, el amparo constitucional. En cambio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales plantea una idea de cláusulas de entender estos derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, derechos que implican presupuesto público, ¿verdad? Entonces, los entiende desde una lógica de cláusulas programáticas no justiciables a través de mecanismos accesibles como el habeas corpus, el amparo. Entonces viene Latinoamérica y por eso viene este principio de la ruptura de los derechos, ¿no? Y esa ruptura en igualdad jerárquica, todos los derechos tienen la misma jerarquía, por eso es que, por ejemplo, en la Constitución boliviana, todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, que ya no son cláusulas programáticas, están disciplinados en la parte dogmática de la Constitución, en la primera parte, ¿no? Y desde esta disciplina todos tienen una herramienta de justiciabilidad dependiendo la dimensión que tenemos. Por eso este esquema de derechos fundamentales implica que tenemos derechos individuales en una dimensión individual, pero tenemos también derechos en una dimensión transindividual. Y en esta dimensión transindividual no solo viene la ruptura jerárquica de la teoría generacional, sino que el Ecuador y Bolivia se caracterizan, el modelo de Estado se caracteriza por la ruptura de esta visión antropocéntrica de la protección a derechos, ¿no? En ese sentido, el Ecuador, quizás la Constitución del Ecuador mucho más clara que la boliviana, pero la boliviana en una interpretación sistémica va en la misma línea. Por ejemplo, la madre tierra, en esa ruptura de la visión antropocéntrica, la madre tierra ya no es objeto de protección, sino es titular de derechos. Por ejemplo, en el caso boliviano, con una herramienta directa de justiciabilidad, un potencial increíble en lo que es la acción popular que tutela a partir de un mecanismo de acceso oportuno y fácil para cualquier persona o colectividad, que es la acción popular, que es un mecanismo de directa justiciabilidad en control tutelar de los derechos de la madre tierra. En este cambio de paradigma antropocéntrico, y también aquí en la región hemos avanzado muchísimo, tenemos también, viene este concepto a partir del cual los seres sintientes, por ejemplo los animales, ya no son objeto de protección, sino son titulares de derechos. Y esto surge también Latinoamérica, en esta nueva visión de los modelos de Estado, ha tenido avances importantes. Por ejemplo, Argentina, un caso muy emblemático de la chimpancé Cecilia, que estaba en cautiverio en condiciones contrarias a su dignidad como ser no humano. Es decir, esa ampliación del carácter de la dignidad, no solamente a seres humanos, sino a seres no humanos, a seres sintientes, que va a cambiar toda esta perspectiva del constitucionalismo, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, este
modelo constitucional entiende que los seres sintientes no son objeto de protección, sino son titulares de derecho. En el caso boliviano, por ejemplo, a partir de una directa justiciabilidad mediante la acción popular, ¿no? Pero además vamos a ver cómo en esta lógica de la construcción de los derechos desde Latinoamérica, ¿no? Viene también la inclusión de otros derechos como son los derechos transindividuales. Por eso este esquema de derechos, ¿no? Ya la Constitución del Ecuador y la Constitución boliviana han incorporado derechos como a la salubridad pública, al espacio público, a la paz, a la democracia, ¿no? Que tradicionalmente se los denomina derechos difusos, pero que desde la plurinacionalidad, desde estos modelos deben entenderse como derechos transindividuales, por ejemplo, derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores, que deben ser entendidos desde esta lógica de una dimensión más allá de una dimensión individual, ¿no? Con mecanismos de directa justiciabilidad. Entonces, este esquema de derechos hace ver que el modelo de Estado supera esa visión del monismo jurídico, da un amplio margen a los derechos, aplica la igualdad jerárquica de derechos en esta lógica de superar la teoría generacional y la visión antropocéntrica de derechos, consagra el principio de aplicación directa, que es también la base de un modelo argumentativo en el cual la Constitución tiene valor normativo, y aquí viene todo un activismo judicial. Y miren cómo desde Latinoamérica, y esto va a incidir en el control de constitucionalidad, la esencia está en la directa justiciabilidad de acciones tutelares. En el caso boliviano, por ejemplo, el amparo constitucional, la acción de libertad, la acción popular, que son mecanismos de control tutelar. Pero además, ya para ir concluyendo y para abrir también un espacio de diálogo, estos modelos de Estado desde este pensamiento constitucional latinoamericano están basados en la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Desde esta cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación también tiene una narrativa en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que ha planteado lo que se llama un fenómeno de especificidad. Vean cómo, por ejemplo, en el sistema universal, lo que les mencionaba hace un momento, tenemos un instrumento, surge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego vienen los pactos gemelos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde una lógica todavía de igualdad formal, ¿no? Pero este fenómeno de especificidad, que también va a tener incidencia en los modelos de Estado latinoamericanos, aparejan una visión de protección reforzada a partir de la cláusula de igualdad sustantiva. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, a partir de la cual las niñas, niños, adolescentes ya no son objeto de protección, sino son titulares de derechos, o instrumentos específicos, por ejemplo, la CEDAW en el sistema universal, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Entonces aquí viene una idea de mirar los derechos no desde la idea de que todos somos iguales ante la ley, por el contrario, de mirar los derechos desde las asimetrías, desde las desventajas, ¿no? Lo mismo en el sistema interamericano, viene la Convención Americana de Derechos Humanos y vienen instrumentos específicos, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación las formas de violencia, contra la mujer. Entonces, en estos modelos
modelos de Estado viene esta misma idea, ¿no? Esta idea de reivindicar la cláusula, ya no solo pensar los derechos desde la igualdad formal, sino desde la igualdad sustantiva en clave de plurinacionalidad. Por eso vemos aquí la aplicación del enfoque de género, el enfoque diferencial, el enfoque de interseccionalidad que identifica causas múltiples de discriminación que se interseccionan y que colocan a una persona en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, mujer, indígena, migrante, ¿no? Que desde este modelo de Estado, la formulación de políticas públicas, de medidas legislativas o de jurisprudencia deben considerar estos factores múltiples de discriminación, ¿no? Y además, estos modelos de Estado desde el esquema de derechos fundamentales deben aplicar el enfoque de derechos de la madre tierra, a partir de cual se debe dar políticas públicas de protección reforzada. En las acciones tutelares deben aplicar el principio precautorio, la inversión de la carga de la prueba, la reparación integral de daños, ¿no? Desde un enfoque de los derechos de la madre tierra, y también se debe aplicar el enfoque de los seres sintientes. Entonces, miren cómo el modelo de Estado ya no va a ser un Estado monista, un Estado homogeneizante, un Estado que se formule en cláusulas de igualdad formal, sino debe ser un Estado que se formule en cláusulas de igualdad sustantiva. Por lo tanto, si bien lamentablemente el espacio, pues obviamente es un tema muy complejo, sin embargo, nos deja en la mesa del diálogo, y creo que ese va a ser también la línea de todo este diplomado, de empezar a mirar críticamente estos desafíos desde esta visión también de los constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. Con esto, por lo menos de manera general, querido doctor Armijos, habíamos terminado esta parte dialógica y estamos prestos a cualquier pregunta, a cualquier comentario que pueda surgir. Muy bien, muchísimas gracias, querida doctora María Elena Attar, por su brillante conferencia. Muy interesante estos elementos, sobre todo una visión de carácter pluralista, intercultural. Me parece pertinente, además, aprovechar pues, la ponencia de la doctora Attar para exhortar a quienes nos siguen a través de este programa a dar un seguimiento a lo que es el proceso constituyente en Chile. Creo que sí va a pasar, yo apuesto porque sí va a pasar lo que decía la doctora María Elena, que en Chile también puede que se agregue una visión de pluralismo jurídico, de reconocer al Estado plurinacional e intercultural como lo tenemos en nuestras constituciones. Y a propósito de esto, doctora, yo le quería consultar en el ámbito de la Constitución y la Administración de Justicia en Bolivia. ¿Está reconocido la autonomía de la Administración de Justicia indígena en Bolivia? Porque en el caso ecuatoriano tenemos un artículo 171 de la Constitución que pues reconoce de hecho el sistema de administración de justicia indígena. Esa es la primera parte, porque de ahí luego se derivan otras inquietudes que me surgieron. Y desde luego, pues invitarles también a los participantes que si tuvieran alguna pregunta, quienes están en Zoom, levanten su mano. Aquí entre las opciones está pues unos emoticones en los que pueden levantar la mano, y también vamos a revisar las preguntas de nuestro público en Facebook. Entonces, doctora, sobre mi pregunta. Gracias, querido doctor Damián. Agradezco la pregunta porque ese es uno de los rasgos más importantes de la Constitución boliviana, ¿no? La Constitución consagra, primero hay que mirar la cláusula estructural que está en el artículo 1, donde desarrolla todos estos elementos de plurinacionalidad, pluralismo, ¿no? Y a partir de ello, tiene un capítulo específico vinculado a la justicia plural, ¿no? Y desde esta lógica de justicia plural consagra a la justicia. Tenemos la justicia ordinaria, la justicia indígena, originaria, campesina, la justicia agroambiental y las jurisdicciones especializadas.
todas en igualdad jerárquica, ¿no? A partir de esta visión, la jurisdicción indígena tiene ejerce esta jurisdicción bajo los sistemas jurídicos que tiene cada nación y pueblo indígena, originario y campesino, en el marco en armonía con la cláusula de libre determinación, ¿no? Esto desde el mandato constitucional. Además, se establece procedimientos de diálogo interjurisdiccional, por ejemplo, entre la jurisdicción indígena y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros tenemos un procedimiento constitucional de exportación, que es el procedimiento de consulta de autoridades de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, en relación a la aplicación de sus normas, ¿no? Pero como un mecanismo de diálogo interjurisdiccional, donde se tienen que aplicar métodos distintos, por ejemplo, diálogos interjurisdiccionales, pautas interculturales de interpretación. Tenemos otro mecanismo, por ejemplo, también constitucional, que es el conflicto interjurisdiccional de competencias, ¿no? Cuando hay un conflicto entre la jurisdicción, por ejemplo, entre la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, quien va a definir va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero también esta jurisdicción indígena tiene la misma jerarquía que la ordinaria, pero en tema de derechos fundamentales se somete a un Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, a partir de una acción de amparo o una acción de libertad, con la diferencia que en estos casos tenemos dos sentencias preciosas, la 1422 quebrado 2012 y la 778 2014, son sentencias que por primera vez han desarrollado el paradigma del vivir bien, que es una pauta intercultural de interpretación. Entonces, se someten al control tutelar, pero bajo pautas interculturales de interpretación, ¿no? Por ejemplo, se mira si la decisión, por ejemplo, la expulsión de un miembro de un pueblo indígena, se mira si esta decisión es compatible con sus normas, procedimientos, cosmovisiones que son fuente directa de derecho, y si son compatibles con principios y valores plurales. Vean cómo se supera esa lógica del positivismo y de la universalidad de los derechos, y se hacen también procesos de traducción y entendimiento. Pero también debemos decir que tenemos una ley lapidaria. Miren cómo a veces la ley puede llegar a mutilar la Constitución, ¿no? Lamentablemente en Bolivia tenemos la ley de deslinde jurisdiccional, que en el artículo 10 ha dejado a la jurisdicción indígena para temas de bagatela, ¿no? Y ha aplicado una lógica de división de competencias desde la teoría jurídica occidental, materia civil, materia penal, ¿no? Entonces, esta ley es absolutamente contraria a la Constitución. Sin embargo, también el Tribunal Constitucional, en la sentencia 37 quebrado 2013, que emerge de un conflicto interjurisdiccional de competencia, le ha dado a esta ley una interpretación conforme a la Constitución. Por lo tanto, más allá de la ley, tenemos un estándar jurisprudencial más alto, vinculante, que debe ser aplicado, ¿no? Entonces, aquí viene lo que usted decía también, esas tensiones de una visión todavía monista con esta visión de los estados constitucionales plurinacionales de derechos. Excelente, doctora. Y a propósito de su respuesta, por ejemplo, Joel Iván Almengor Montenegro nos dice desde Panamá. Dice, doctora, Panamá adolece de una sala constitucional. Me gustaría, digamos, empatar este comentario con una pregunta a propósito de lo que usted comentaba del Tribunal Constitucional. La primera pregunta sería, ¿qué tan necesarios son las salas constitucionales o los tribunales o las cortes constitucionales para los estados? Y segundo, finalmente, cuando hay un conflicto interjurisdiccional de la justicia ordinaria con la jurisdicción indígena, ¿no sería finalmente el Tribunal Constitucional en el caso boliviano, la Corte Constitucional en el caso ecuatoriano, la que termina, digamos, señalando, pues, quién tiene la última palabra, ¿no? Como se dice
en algunos debates jurídicos. ¿Quién tiene la última palabra, doctora? ¿Y son necesarios las salas o tribunales constitucionales? Muchas gracias, querido doctor, y gracias por la pregunta. A mí me gustaría contextualizar primero desde los modelos de control de constitucionalidad para llegar al caso de Latinoamérica, ¿no? Primero, cuando vemos el tema de control de constitucionalidad, la idea que resalta es la idea de quién es el guardián de la Constitución. Y en países latinoamericanos, no solo de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad, ¿no? En ese entendido, históricamente tenemos dos modelos de control de constitucionalidad, un modelo político y un modelo jurisdiccional, ¿no? En el modelo político es un órgano legislativo o ejecutivo el que tiene el control el cuidado de la Constitución. Actualmente Suiza, por ejemplo, tiene un control político de constitucionalidad por sus particularidades, ¿no? Otro control político es el caso de Cuba. Cuba, a pesar de haber reformado su constitución en el año 2019, sigue con un control político de constitucionalidad en su órgano legislativo. Desde esta visión de los estados constitucionales y más aún plurinacionales de derechos, un control político es antitético, ¿no? Porque todos los órganos de poder se someten a un control de constitucionalidad imparcial, independiente, con enfoque en derechos humanos, como vamos a ver enseguida, ¿no? Y luego tenemos el segundo modelo, que es el control jurisdiccional de constitucionalidad. Todavía en teoría constitucional hay tres modelos. La propuesta, por eso hay que generar teoría y por eso estos cursos son tan importantes, porque no los van a encontrar en los textos clásicos de derecho constitucional. En los textos clásicos de derecho constitucional van a encontrar tres modelos. El modelo difuso, que surge en Estados Unidos a partir de un caso muy emblemático, Marbury versus Madison, el juez Marshall. Todos los jueces tienen la labor de controlar la Constitución, pero la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia y a partir de esta visión se aplica el sistema de la Judicial Review, ¿no? En Estados Unidos. México, Argentina tienen todavía un sistema difuso de control de constitucionalidad. Pero viene un segundo modelo europeo de matriz europea, a partir de la cual no vienen, se generan las cortes. Inicialmente la idea es atribuirle a Kelsen, ¿no? Bajo una idea de un legislador negativo, pero bajo un control jurisdiccional, con tres características: imparcialidad, independencia y especialidad en justicia constitucional. Así, después de la primera experiencia, el Tribunal Constitucional de Austria de 1920, pero luego en Europa veamos todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de un periodo de posguerra, bien, resurge la idea de un sistema jurisdiccional concentrado, nacen los tribunales, por ejemplo, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Bajo la idea de un control de constitucionalidad, pero con una característica muy importante. La idea central surge en el legislador negativo y en el control normativo de constitucionalidad, ¿no? Estos modelos resurgen, son asumidos especialmente por lo que se llamó la primera ola de la década de los 90 de reformas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, Colombia, la Constitución del 91, asume un sistema preeminentemente concentrado con la Corte Constitucional colombiana. Perú, la Constitución del 93, el Tribunal Constitucional. Bolivia, con la reforma del 94, asume un sistema preeminentemente concentrado con un Tribunal Constitucional. Pero en Latinoamérica viene también
también la ola de las reformas de los sistemas mixtos, ¿no? Es decir, en órganos de los tribunales del Supremos de Justicia o las Cortes Constitucionales se generan las salas constitucionales en control normativo con efectos propios de un control preeminentemente concentrado. Es decir, si se declara la inconstitucionalidad de una ley, el efecto de esta decisión es abrogatorio, derogatorio, ¿no? Yo en lo particular creo, y por eso viene aquí la propuesta de un sistema plural de control de constitucionalidad, sí, con un tribunal constitucional plurinacional, una corte constitucional, pero esta corte constitucional tiene que tener características importantes. Primero, debemos reforzar una idea de procedimientos constitucionales interculturales. Después, pautas interculturales e interseccionales de interpretación de derechos que visibilicen las causas históricas de asimetría por género, por raza, etcétera, ¿no? Tercero, y que esto es muy importante, estos sistemas plurales, y aquí yo denomino y planteo la idea de los modelos polifónicos de justicia constitucional, porque a diferencia de Europa, tenemos que fortalecer mecanismos o sea, sí vamos a tener mecanismos, por ejemplo, en Bolivia, la acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta, pero que estas acciones tienen una legitimación activa restringida, diputados, senadores, defensor del pueblo, ¿no? En cambio, por eso la cláusula de directa justiciabilidad vinculada a la igualdad jerárquica y a la aplicación directa de la Constitución, lo que va a generar, va a reforzar la visión del control tutelar a partir de mecanismos accesibles para las personas, las colectividades, exentas de ritualismos desproporcionales. Esa idea, por eso vienen estas dos metáforas. Este modelo constitucional tiene que quitar la venda a la diosa Temis, ¿no? La diosa Temis, la narratividad del positivismo jurídico de la igualdad formal, ¿no? Y también quitar no solo la venda a la diosa Temis, sino quitar esas todopoderosas togas negras que miran desde la igualdad formal, desde los ritualismos, los formalismos que implican barreras de hecho y de derecho al acceso a la justicia. Entonces, por eso la propuesta de un sistema plural de control de constitucionalidad que fortalezca el control tutelar va a tener un rasgo de control concentrado. Por supuesto, el Ecuador, Bolivia, el tener un tribunal constitucional plurinacional es un rasgo, pero no podemos describir nuestro modelo a partir de un rasgo. O sea, la interpretación intercultural, la lógica de empezar a pensar desde aplicación directa en igualdad jerárquica de derechos, todo el control tutelar hace que desde Latinoamérica pensemos en un cuarto modelo, un sistema plural de control de constitucionalidad. Yo en lo particular, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un sistema mixto, tiene una sala constitucional en su Tribunal Supremo de Justicia y creo yo que no ha funcionado, porque además sí es importante los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales con imparcialidad, independencia y con enfoque en derechos humanos, ¿no? Que someta a todos los órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, a todos los órganos de poder. Por lo tanto, creo que sí hay que empezar a fortalecer esta idea de un sistema plural de control de constitucionalidad desde Latinoamérica. Excelente, querida doctora, muy bien, muy interesante lo que nos comenta. Quisiera, pues, más adelante, seguramente en un futuro evento, profundizar en esta idea de un control de constitucionalidad plural. Me queda sonando muy bien porque creo que desde Latinoamérica tenemos muchísimo que compartir, exportar. Vean que, por ejemplo, en Europa, Francia, concretamente, ya están lanzando ellos programas de posgrado para discutir sobre derechos de la naturaleza, que son cuestiones que están quizás promocionándose un poco más desde América Latina y están como ellos regresando la vista hacia este continente para ver, bueno, cuáles son las nuevas discusiones o cuáles son
pues esas visiones que van más allá de lo que tradicionalmente hemos visto como el derecho. Estamos independizándonos jurídicamente, por decirlo de alguna manera, y compartir estas ideas creo que ayuda muchísimo, abona muchísimo en esa propuesta. Así que, doctora, gracias por estas inquietudes y gracias por compartirnos sus conocimientos. Pues será hasta una próxima ocasión, doctora. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de nuestra audiencia. Gracias, querido doctor Damián. Yo realmente muy agradecida por la invitación, felicitarlo por este espacio tan maravilloso de diálogo desde Latinoamérica y pues desde el Estado Plurinacional de Bolivia a todas, todos, a todes, un abrazo muy cordial y muy fraterno. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias igualmente, querida doctora, y bueno, será hasta una próxima ocasión. Y con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación